Hoy tenemos un día muy especial y sabemos que Dios nos va a hablar. Ustedes que nos están viendo, bienvenidos, gracias por abrirnos una vez más su hogar para poder compartir la palabra de Dios. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa. Un mensaje inspirado por Dios que te llevará de victoria en victoria a descubrir el propósito de tu vida. Quiero contarles una historia. Hace mucho tiempo se hizo una película que se llama Hasta el último hombre. Este personaje relata la historia, la película, Desmond T2, que debido a que él le prohibían su fe en el ejército, él decidió ir a la guerra en contra de todos los pronósticos que el ejército de los Estados Unidos le impedía. Entonces él va y empieza a pelear una pelea sin armas, una pelea en contra de todas las probabilidades, el cual significaba en su carrera que le pudieran dar de baja inclusive una corte marcial. Este hombre, apasionado por su fe, decide arrancar e ir a la batalla de esa manera. Recibe una medalla de honor del Congreso, porque era un objetor de conciencias. Él llegaba y daba fe, él llegaba y en medio de esa batalla fuerte, lo que hacía era que daba esperanza, daba aliento, daba soplo de vida a cada uno con cada palabra que salía de lo más profundo de su corazón, de lo más profundo de su alma. Las palabras que salían de amor y de confianza en Dios, salvó él muchas vidas en la isla de Okinawa. Pregunto, el tema de esta noche, ¿cómo se llama? La revolución de Jesús. ¿Cómo es que este hombre, yo les voy a contar parte de la historia de quién fue este hombre y cómo llegaron a pensar que él venía a esta tierra a quitarle el reino a los reyes, a tal punto que se convirtió en una amenaza para el pueblo romano. ¿Dónde nació Jesús? Él nació en medio de una agitada rebelión. En la época de Jesús empieza una guerra donde él está en medio, pero 20 años en la edad de Jesús no se sabe nada. ¿Qué hizo esos 20 años? ¿Dónde anduvo Jesús esos 20 años que la palabra no nos relata? Y es una historia que realmente los judíos sabían algo que quizás nosotros no sabemos hoy. En esos 20 años, ¿qué anduvo haciendo? Porque la Biblia no dice nada. Me pregunto yo, y dije yo, ¿cómo es posible que no nos lo relata? Pilatos, cuando oye de Jesús, él tiene un concepto de él y lo consideraba un revolucionario. Lo consideraba una persona que atentaba contra el gobierno, el imperio romano. Los acontecimientos que llevaron a Jesús a capturarlo no tienen relevancia. Estando él en medio de esta situación angustiosa en su pueblo, y los judíos esperaban a alguien, un Mesías, alguien que los librara de aquella opresión del imperio romano. Ellos habían oído del pueblo macedonio que eran malos, pero cuando ven cómo eran los romanos, se dan cuenta que el imperio romano era más malo que del ejército macedonio. Y hacen un edicto que está en Lucas 2:1 y dice así: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Entre todas estas revueltas, Roma gobernaba y tenía un gobernador muy conocido que se llamaba Herodes el Grande. Él era uno de los más reconocidos que persiguió mucho a Jesús. En medio de esta revuelta y en medio de esta situación que estaba ahí el pueblo judío con los romanos, surgen 4 sublimaciones que llevan al seguimiento de Jesús. Juan el Bautista hablaba de la sumersión, de bautizar en agua. Y cuando oye al oído de ellos, pregunto yo, él decía, el que se sumerja en el agua está preparando su vida para el cielo porque se está purificando, el cuerpo se va a purificar. Pero se estaba hablando mucho ya de Juan el Bautista y lo que estaba pasando con la sumersión de la gente que llegaba, se estaba haciendo una revuelta que entonces se vuelve enemigo de Herodes y piensa que Juan el Bautista es un revolucionario más, que si lo deja con vida va a hacer que la gente haga, como le llamamos nosotros aquí, algún tipo de reunión en contra del gobierno. Bochinches le llamamos aquí en Guatemala, no sé en otros países, pero es la aglomeración de la gente en contra del gobierno. Se supone que en cierto tiempo, cuando la gente, incluso todavía, llega o quiere viajar a los Estados Unidos, va con un sueño, con el sueño americano. ¿Cuántos hemos oído del sueño americano? Y quisiéramos creer que ese sueño americano, cuando nosotros pisemos la tierra norteamericana, nuestra vida va a cambiar, nuestra economía va a cambiar, nuestro estilo de vida va a cambiar, nuestro pensamiento va a cambiar. Y eso era lo que el pueblo judío pensaba, que cuando viniera el Mesías algo iba a pasar y que con mano dura iba a hacer que el pueblo romano fuera derrocado. Pero no sucedió de esa misma manera. Mataron a Juan el Bautista y los discípulos salieron dispersos y no sabían qué pensar, a dónde ir, y los sueños se les habían terminado. Los sueños para los judíos se habían fulminado. ¿Por qué? Porque ya no estaba el profeta Juan y no sabían qué iba a pasar. Y entonces los sueños de ellos estaban por los suelos. En esa época de situaciones políticas nace Jesús. Séforis es una ciudad que queda a 7 kilómetros de Nazaret, de donde nació Jesús. Y esta ciudad se levantó en contra del pueblo romano. ¿Y por qué les cuento esto? Quiero contarles cómo es que en qué atmósfera, en qué situación política estaba Jesús. Entonces Séforis, que estaba a 7 kilómetros donde había nacido Jesús, eran uno de los primeros que se levantaron en contra del Imperio Romano. Por tal situación, el Imperio Romano quiere demostrarles que con ellos no se puede meter y que si se levanta una revuelta o si se levanta un pueblo, si se levanta alguna nación en contra de los reyes y del gobierno de Roma, se van a ver con la fuerza letal de Roma. Entonces Séforis a 7 kilómetros y donde nació Jesús, en Nazaret, estaba cerca. Entonces cuando nació Jesús, habían unas fuertes peleas entre Roma y Séforis. Y entonces cualquiera que viniera a decir, y óigame lo que le voy a decir, Jesús empezó a predicar y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! ¿Quién dijo eso? Dijo uno de los gobernadores. ¿Cómo es posible? ¿El reino de los cielos se ha acercado? ¿Nos van a derrocar? Por favor, una junta con todos los gobernadores de Roma, porque necesito que nos reunamos. Hay alguien que quiere derrocarnos. Y Jesús empieza a decir eso. Y Jesús
se vuelve un revolucionario, entre comillas, para Roma. Y empiezan a seguirlo. Y empiezan a espiarlo. Y empiezan a ver cada paso que daba Jesús, que hacía, que decía, y cada vez se quedaban admirados de lo que él estaba haciendo. Milagros, liberaciones, y la gente se quedaba anonadado de las maravillas que mi Jesús hacía. Y quiero que me ponga mucho ojo a esto. Mateo 14:13 dice así, en la Reina Valera: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Algo escuchó la gente que lo siguió. Esperanzas escuchaban de alguien que nunca habían visto y les estaba prometiendo una vida eterna en un reino que no era de este mundo. Algo dijo Jesús que la multitud, la gente lo oyó. Cada vez que Jesús hablaba de amor, pero cuando hablaba de amor, esa ternura con el cual Jesús hablaba conmovía los corazones, tocaba el alma, el espíritu, que hacía que querían seguirlo oyendo. Por eso aquella mujer tsunamita, cuando llega, le dice: hagámosle un aposento, hagámosle un cuarto para cuando él venga, estoy hablando de Eliseo, él regrese. Porque cada vez que ellos se juntaban, me imagino que les hablaba de la palabra. Se apasionó esta mujer que dijo: yo necesito tenerlo a él, porque cada vez que habla, y en la cena habla tantas maravillas, que se emociona mi alma. Lo mismo pasaba con los judíos o con los gentiles cuando Jesús les hablaba. Jesús les hablaba que había algo mejor que en esta tierra. Ellos estaban viviendo en Roma una situación muy difícil. Ellos estaban viviendo en Roma persecución. En Séforis llegó el pueblo romano, mató a todos los hombres, violaron a las mujeres y esclavizaron a los niños. Eso le esperaba a Jesús de niño. En medio de esa revuelta Jesús nace. Juan 18:36, Reina Valera, dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Mire lo que dice Mateo 5, capítulo 21. Y aquí es Jesús hablando. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo, y ahí lo que yo veo es otro tipo de enseñanza. Hay una diferencia, un cambio de maestro. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
En otras palabras, Jesús nos está llamando a que hagamos la paz. Bienaventurado aquel que hace la paz, porque ese será llamado hijo de Dios. Y cuando leemos, cuando Jesús empieza a decir bienaventurado y bienaventurado, el monte de las bienaventuranzas es lo más bello que puede haber. Y mire lo que dice en el 27 del mismo libro. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Veo a Jesús que Él promueve el gozo, que Él promueve la vida eterna, que Él quiere evitar que la gente se vaya al infierno, que Él quiere evitar por amor a ellos, por amor a ese pecador, evitarles un sufrimiento eterno. Y en el 31 también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Él nos manda amar a nuestros esposos y a nuestras esposas. Porque sabía que no solamente eran ellos, estaban también los hijos, que podrían tener problemas de alguna manera, algún problema colateral, donde hay niños, donde la familia se fomentaba. Era un éxito para Jesús. Por eso Él compara a la iglesia con la esposa. Él amaba tanto a la esposa, que son ustedes, la iglesia, que no quería que nadie se perdiera. Y sigue diciendo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque ese es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal padece. En otras palabras nos está diciendo que seamos personas con carácter. 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Jesús nos enseña a ser hombres y mujeres perfectos. Óigame aquí, que marquemos una diferencia. Tienes que marcar una diferencia. La gente tiene que hablar de ti algo totalmente diferente a lo que habla de los demás. Hechos 10:38.
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pregunto, mi Jesús, tu Jesús fue arrestado por amar a las personas y enseñarles a amar. Jesús fue arrestado simplemente por enseñar algo a la gente, que era todo lo opuesto que vivía en aquel tiempo, dando esperanza, dando amor, dando una palabra de aliento. Por eso fue arrestado, por eso fue llamado revolucionario. Pero si Jesús fue revolucionario, yo quiero seguir sus pasos y quiero ser un revolucionario más a causa del evangelio del reino de Dios y su justicia. Préstame tu Biblia. Y este libro, mis queridos hermanos, es un libro que si yo no lo abro puede estar muerto, pero si yo empiezo a creer en él, tiene vida. Y la vida en mí. Si yo abro el texto y abro mi Biblia y empiezo a ver, esto me va a dar vida. Este libro me va a dar esperanza. Jesús dejó plasmado todo aquí en este libro. Y es momento que empecemos a leerlos. Y es momento que empecemos a reflexionar en él, porque él quiere darte lo mejor. Pero pastor, mire, yo toda la vida he sufrido, toda la vida me ha llevado el río, he pasado circunstancias que yo ya no creo lo que dice la Biblia. Sí, has perdido, todos nos hemos sentido algún día como tú te has sentido. Pero las cosas tienen un fin. Así como tiene un principio, tiene un fin. Y cuando tú empiezas a creer, hay testimonios. Yo el sábado pasado oímos testimonios que me quedé yo asustado. Con esto voy terminando. Lástima que no está la hermana aquí, no vino, pero lo voy a decir. Ella tenía a su hijo en cáncer. Nosotros llevamos comida al hospital de cáncer de niños, y esta señora estaba allí y contaba que vio a mi esposa llevando comida y ella ya no tenía nada que comer. Y cuando le llevaron ese plato de comida, ella se sintió tan llena de paz y dijo, Señor, gracias porque has mandado a estas personas acá. Ella dando su testimonio acá. Yo no, si ella no lo cuenta, yo paso desapercibido, y mi esposa también. Y me dice, si no fue por la pastora, porque ella es la encargada, ¿verdad?, con otras hermanas de ir. Ella se puso a llorar y digo, Señor, gracias. Y vino a darse cuenta que la persona que había llevado la comida era de esta iglesia, y ella vino a esta iglesia, no por el pan. El asunto es que no solo la comida, sino que se les lleva palabra. Su hijo fue sanado del cáncer. Eso es lo fuerte. Fue sanado del cáncer. Y esta mujer que estaba en el hospital, perdiendo las esperanzas, volvió a tenerlas. Y ahora se congrega en la iglesia. Lo mismo puede hacer el Señor con cada uno de nosotros. Tú que me estás viendo, el Señor quiere darte lo que tu corazón tanto anhela. ¿Qué es lo que tu corazón tanto anhela? ¿Qué es lo que le has pedido tanto a Dios? Dejar el vicio, dejar ese cáncer, dejar, no sé, falta de trabajo, yo no sé, pero el Señor puede hacerlo. Es el día de hoy. Hoy es cuando Jesús vino a revolucionar. Porque ¿saben por qué lo mataron? Realmente porque el príncipe de este mundo es el diablo, y sabía que Jesús, estando en la tierra, iba a llevarse a todos.
Y Él vino a decirles: ¿saben qué? Mientras que ustedes crean en mi palabra, yo estaré en el cielo rogándole al Padre que nunca les falte la fe. Y mientras que estén en este mundo, yo quiero verlos gozar de mi bendición, como dije en Génesis: y bendigo Dios al hombre. Y si ya nos bendijo, ¿cuál es el problema? Yo se los voy a decir: que no creemos. Así de sencillo. Yo ruego que Dios les dé la fe necesaria para que puedan seguir perseverando. La carrera no es fácil, la pelea no es fácil, pero con la ayuda de Dios ustedes verán que todos esos problemas se convertirán en testimonios. Y ustedes podrán contarlos con aquella convicción y aquel gozo, y van a decir: Señor, tú lo hiciste, nada más que tú. Porque si no hubieran batallas, no hubieran victorias. Y si no hubieran problemas, no hubieran testimonios. Yo ruego que ninguno tenga problemas. Esa es mi oración como pastor. Que la congregación, Dios les supla todo. Que Dios les dé lo que ustedes necesitan. Esa es mi oración como pastor. Que ustedes estén bien. La función de un pastor es ver que sus ovejas estén bien, que estén comiendo del buen pasto, que estén bien peinadas, que su pelo esté bien cortadito y que las ovejas se vean bien sanas. Esa es la función del pastor. No es criticar, no es utilizar el púlpito para hablar mal de ustedes, sino que simplemente la función de nosotros es darles amor. Amor, aunque no nos sea correspondido algunas veces, pero hemos sido llamados a amar. Y le voy a decir una cosa: no solo el pastor, cada uno de ustedes tiene que tener a Jesús en sus corazones, y la gente lo pueda reconocer. Ese amor incondicional que debe caracterizar a un cristiano y a la iglesia cristiana, a toda la iglesia, no esta iglesia. Es responsabilidad de nosotros que ustedes sean llenos de amor y que sean ungidos con el Espíritu Santo, para que donde puedan llegar, ustedes puedan ser luz en medio de las tinieblas. Pongámonos de pie. Un mensaje radical de un Galileo que tomaron por rebelde. Ese era el mensaje del Señor. Un mensaje radical de un Galileo que hablaba de amor. Lleno de amor, con un mensaje de esperanza y paz que presentó al mundo. Y fue crucificado injustamente. Señor Jesús, gracias por haber venido a este mundo, a esta tierra, y hacerte hombre y enseñarnos que tuviste hambre, que te cansaste, que tuviste sed, y aún así, sabiendo que venías de un reino celestial, el creador del universo y el cosmos, vino a morir como un hombre injustamente. Yo quiero parecerme a ti. Yo quiero tener esa humildad. Señor, te pido que nos puedas llenar de esa paz y de ese amor en estos tiempos tan difíciles. Te pido, Señor, que llene nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos unja de tal manera que vayamos con poder a donde seamos enviados a hablar tu palabra. Hoy ponemos nuestros pecados a los pies de la cruz. Te pedimos, Señor, que sea transformado nuestro corazón. Danos humildad. Bendícenos, Señor. Y aquella persona que se haya alejado de ti y hoy quiere reconciliarse, también puede hacer esta oración. Señor Jesús, nos hemos alejado de ti y reconocemos que no podemos vivir sin ti. Si bien es cierto, nos alejamos, hoy venimos arrepentidos con un corazón quebrantado, sabiendo que tú nos tomarás de regreso en tu regazo. Te prometemos no fallarte más y seguir corriendo la carrera, pero tomados de tu mano. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Dios te bendiga y nos miramos hasta la próxima. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa.